Con ustedes, Tribuna Nacional. Orientación equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces autorizadas al servicio de la nación. Idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la grata presencia del economista Guillermo Carán, con quien vamos a hablar de economía y de política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Con tu nueva cuenta de ahorro más Banreservas, tu dinero crece con las mejores tasas y sin comisiones. Solicita tu nueva cuenta de ahorro más, la que no te quita y te da más. Banreservas, el banco de los dominicanos. Puedo sentir, puedo mirar el nuevo amanecer que viene ya. Vuelve la esperanza, es mi hora, mi patria soñada, en mi horizonte está. Puedo sentir su fuerza llegar, nuevas ideas que encienden mi paz, manos que traen luz para mejores días. Caminemos juntos a la cima alcanzar, porque hay trabajo pendiente, porque hay deudas que pagar. Renovemos el esfuerzo y la alegría volverá. Ven junto a mí, la fuerza en ti está. Con esta inmensa ola borremos la maldad. Hagamos el país que nos negaron, porque el futuro empieza ya. Llegó la hora, empecemos ya, para que vuelva la alegría a cada casa, a cada hogar. Llegó la hora, empecemos ya, hagamos un país nuevo, esta es la oportunidad. Llegó la hora, empecemos ya, somos la fuerza, somos futuro, échate para acá. Quique Antún, presidente, Partido Reformista Social Cristiano. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Guillermo Carán, tú como economista, ¿cómo tú ves la perspectiva de la economía en la República Dominicana para este año 2015? A mí me parece que seguimos y a veces temo que esté emitiendo juicios y declaraciones demasiado necias e insistentes y reiterativas, pero es que las circunstancias no cambian, las condiciones no cambian. La economía dominicana tiene un potencial muy grande, pero tiene una espada de Damocles sobre la cabeza, que es la situación fiscal. El gobierno sigue con una situación fiscal en que las recaudaciones no le están alcanzando para cubrir las cargas fijas del Estado. ¿Por eso son los préstamos? Sí, por eso son los préstamos que hay que pagar a tasas de interés que a veces sobrepasan la normalidad en el mercado. El Estado está adquiriendo títulos en el mercado doméstico de entre 10 y 12%. La tasa de interés en sentido general, como tú tienes un gran demandante de dinero que es el Estado, las tasas de interés se elevan, y eso hace que determinadas actividades económicas, como por ejemplo todas las actividades primarias,
entiéndase las productoras de bienes y servicios, fundamentalmente las productoras de bienes como la agricultura, la industria, tengan que pagar altas tasas de interés y eso hace que no sean rentables, que lo va desalentando. Yo creo que ese modelo tiene que cambiar, pero para cambiar hay que reducir las tasas de interés y para que reducir las tasas de interés hay que revisar la fiscalidad. Y no vemos ya en lo que le queda al gobierno del presidente Medina una vocación, bueno, por supuesto dependiendo si opta por repostularse o no, una vocación para disciplinar las finanzas públicas. Pero sin embargo la CEPAL y el Banco Mundial dice que este año la economía va a crecer un 0.5%. Un 0. No, un 5%. Un 5%. No, es que el problema dominicano no es el crecimiento de la economía. El problema dominicano es... Que tiene 50 años creciendo. Claro, el problema dominicano es cómo se distribuye el crecimiento de la economía y cómo se financia la economía. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que hay muchos más ricos y Sí, más pobres? sí, hay un 4% más de ricos. Tú analizas, por ejemplo, los datos sobre distribución de la riqueza y aquí tú tienes que hay una concentración mayor de la riqueza que, por ejemplo, en tiempos de Balaguer, lo cual me hace a mí reírme o sotorreírme cuando oigo que el Partido Reformista y que Balaguer representaban los sectores conservadores, y se ha comprobado por los gobiernos posteriores que han administrado peor la riqueza nacional, se ha demostrado que hoy estamos con una concentración de la riqueza mucho mayor, en el orden del 4%, tenemos que los mismos ricos ganan un 4% más de lo que antes y los pobres ganan un 4% menos. Los propios organismos internacionales hablan de un estancamiento de la clase media, el desempleo sigue congelado, entonces los cambios sociales que se esperanzaron con el triunfo de otros partidos de otros candidatos que no sean Joaquín Balaguer, obviamente no se están produciendo y la riqueza sigue igual de concentrada. Pero es que no solamente es la concentración de la riqueza, es cómo se financia el crecimiento. Si el crecimiento se financia con recursos externos, con préstamos, va a llegar esa riqueza y ese crecimiento y esa producción no es tanto, porque ¿de qué te vale a ti producir 100 millones de pesos si tienes que pagar 50? Que es lo que está pasando en la República Dominicana. Tenemos una producción de un Producto Bruto Interno de más de 60 mil millones de dólares, pero debemos casi 32 mil millones de dólares. Entonces, no es una riqueza neta, es una riqueza que hay que pagar, y al momento que haya que pagar, se pueden producir, si es que por alguna razón, sea económica o política, se impide el flujo de recursos del exterior, y a veces son razones que no dependen tanto de la situación propiamente dominicana, sino del orden internacional. Imagínate que otra región del mundo tenga intereses, sea más atractiva en términos de atracción financiera. Bueno, aquí mismo, aquí se habla ya de que con esta apertura de Estados Unidos con Cuba, hay muchos sectores que están apuntando hacia el potencial cubano. No nos vayamos muy lejos, quedémonos en el béisbol. Todo el día pasado un medio publicó de que los dominicanos iban a ganar alrededor de 400 millones de dólares en las grandes ligas. Bueno, a lo mejor esto haya una competencia mayor con Cuba. Y así sucesivamente, si por ejemplo las fuentes de dinero que proviene del exterior se dirigen a otro mercado, entonces tendríamos un tranque, un círculo vicioso en cuanto al crecimiento económico, y eso no es conveniente. ¿Esta apertura a Cuba no puede afectar a la economía dominicana? Yo creo que si se toman las previsiones, no. Por lo menos en turismo y en béisbol. Me parece que debemos mejorar nuestra competitividad en general. Y en medicina, por lo menos Cuba es un país potencial en producción de medicamentos. Yo creo que lo importante es que nos hagamos más competitivos y que que esto nos sirva como de advertencia para eliminar esos factores que afectan la competitividad de nuestro aparato productivo. ¿Y cuáles son esos factores? Los muchos impuestos,
la energía cara, un transporte monopolizado, una carga social muy fuerte, y todo eso yo creo que afectan el costo de producción, y con un costo mayor de producción tenemos menor acceso al mercado internacional. Guillermo, ¿el problema eléctrico tiene solución? Yo creo que sí, y muy fácil. Me parece que sobre todo ahora que se está llegando al término de los famosos acuerdos de Madrid, que evitaría que se tenga que ir a una rescisión contractual de contratos que tendrían un costo político muy alto, en un momento donde, en un país que depende tanto de la inversión extranjera y del flujo extranjero, eso puede provocar muchas reacciones adversas. Pero el problema de la energía dominicana es el precio en que las empresas distribuidoras le están comprando la energía a los generadores. Mira, el petróleo, el fuel oil, la mitad de la energía dominicana aproximadamente se genera con fuel oil. A noviembre del año pasado, el costo de el precio que le pagaban las distribuidoras a los generadores era exactamente igual a noviembre del 2013, 16 centavos de dólar el kilovatio hora. Y uno se pregunta, ¿cómo el fuel oil, habiendo bajado un 40%, todavía se mantiene el precio de compra al mismo nivel del año pasado? Entonces, yo creo que eso no es... ¿O es que ellos cobran por capacidad instalada y no producida? Bueno, todos los contratos tienen una dosis, pero lo de carga sobre la capacidad instalada. Pero la ley de electricidad y la ley general de compras gubernamentales establecen que tú tienes que comprar un bien o un servicio, y en este caso la electricidad es un servicio, en función de competencia, en función de licitaciones. Aquí se hizo creer, porque son unas engañifas que a veces nos somete el estamento político predominante, aquí se nos hizo creer que cuando, después de la ley de capitalización, el precio de compra de la energía se iba a determinar en una mesa de negociación entre generadores y distribuidores, un regateo, pero eso no ha sucedido. Yo recuerdo un discurso de Leonel Fernández en los 90, ya siendo presidente, en el Ingenio Consuelo, donde él dijo que con lo que se iba a ahorrar el Estado Dominicano en el subsidio eléctrico, se podrán hacer todas las inversiones que reclamaban los moradores del Ingenio Consuelo. Y resulta que el subsidio eléctrico ahora es mucho mayor que antes. ¿Por qué? Porque el subsidio eléctrico se origina en el precio alto que las distribuidoras le compran a los generadores, y en consecuencia tienen que vender a precios mucho más altos para ganar una energía que no se cobra. Y cuando tú tienes esa situación de que compra caro y vende barato, o compra cara y no cobre, entonces tiene que haber un subsidio mayor. Guillermo Carán y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el economista Guillermo Carán, quien nos va a hablar en el próximo segmento si él está de acuerdo con un aumento salarial para los obreros del país. Con tu nueva cuenta de ahorro Más Banreservas, tu dinero crece con las mejores tasas y sin comisiones. Solicita tu nueva cuenta de ahorro Más, la que no te quita y te da más. Banreservas, el banco de los dominicanos. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón.
20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Puedo sentir, puedo mirar el nuevo amanecer que viene ya. Vuelve la esperanza, es mi hora, mi patria soñada, en mi horizonte está. Llegó la hora, empecemos ya, pa' que vuelva la alegría a cada casa, a cada hogar. Llegó la hora, empecemos ya. Hagamos un país nuevo, échate para acá. Quique Antún, presidente, Partido Reformista Social Cristiano. Guillermo Galán, el CONET, que agrupa a todos los empresarios de la República Dominicana, y la Central Nacional de la Unidad Sindical, que agrupa también a todos los sindicatos, están en una mesa de negociación buscando ponerse de acuerdo por un aumento salarial. Tú, como economista, ¿tú estarías de acuerdo con un aumento salarial? Yo creo que el problema salarial en dominicano se ha manejado muy mal por muchos años. ¿Por qué? Voy a eso. ¿Y cómo es que debe de...? Voy a eso. Tú me hiciste la pregunta, dame chance para responderte. En primer lugar, hay que distinguir entre lo que es ajuste por inflación de un aumento salarial, que tiene que ser en una buena práctica económica, que tiene que depender de la evaluación del desempeño del empleado. Una cosa es el ajuste por inflación, una cosa es que se reconozca generalizadamente a todo el mundo que si la inflación fue de un 5 o un 6%, los salarios tienen que aumentarse en la misma proporción. Y otra cosa es que se haga un aumento generalizado donde se premien por igual los que han trabajado bien con relación a los que han trabajado mal. ¿Y quién lo califica? Porque todas las empresas públicas, incluso el propio Estado, tiene un ministerio para calificar. Todas las empresas privadas tienen departamentos de recursos humanos que tienen todas diseñado un sistema de evaluación del desempeño. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú aumentas generalizadamente a los que trabajan bien y a los que trabajan mal? Que en el fondo estás desalentando a los que trabajan bien. Y entonces la productividad laboral, la productividad económica disminuye. Es lo contrario a pagar justo por pecadores, como se dice, ¿no? En este caso, en términos salariales, cuando tú premias por igual a todo el mundo, a todos los empleados, se benefician mucho los que han trabajado mal, pero se castiga al que ha trabajado bien. Entonces yo creo que aquí lo que debe establecerse en esa negociación y debe propiciarle el Estado Dominicano es que se diferencie. Una cosa es ajuste por inflación y otra cosa es el aumento salarial propiamente dicho. El ajuste por inflación tiene que referirse a la cifra del Banco Central de la inflación. ¿Cuánto es ahora mismo? No recuerdo, pero suponte tú que sea 5 o 6% anual. Ahora, otra cosa es un aumento en función del desempeño. Si tú trabajaste bien, tiene una recompensa mayor. Es como dice el Evangelio con la parábola de los talentos. ¿Qué hizo Jesús cuando repartió entre 3 personas distintos niveles de talento? Uno lo guardó, a ese lo castigó, a ese se lo quitó y se lo dio al que lo puso a trabajar y a producir mucho. Eso es lo que se debe hacer en materia salarial. ¿Debe de aplicarse una indexación? La indexación es el ajuste por inflación. La indexación es lo mismo. O sea, si la inflación fue de un 5%, los salarios aumentan un 5%. Pero actualmente el Estado tiene aquí, ahora mismo estancada los aumentos salariales. Los pensionados en el caso del Estado, hay que ver otro ángulo, que es el déficit. Si tú tienes un Estado deficitario, que tiene déficit, que no le alcanzan sus recaudaciones para cubrir sus cargas fijas
¿Qué es carga fija? Burocracia, subsidio y deuda. Todas las obras que el Estado está haciendo necesita el concurso de préstamos, de inversión o de inversión extranjera o de inversión en el mercado doméstico. Entonces, cuando tú tienes un Estado deficitario, además de lo que ya te he explicado, que es válido para las empresas privadas, tú tienes que ponderar si el Estado está en capacidad de soportar ese aumento salarial con recursos propios, que no lo está. Y si no, y como no lo está, tú entonces le estás induciendo al Estado a que se endeude más. Y endeudarse más significa pagar altas tasas de interés, más intereses, crear la bola de nieve, pagar altas tasas de intereses, seguir distorsionando el mercado financiero, seguir afectando la producción y el Estado aumentando su carga fija y en consecuencia su potencial deficitario. Pero hay sectores dentro del gobierno que aplican la indexación, Sí. y eso se vio en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no lo hacen con otros organismos del Estado? Yo creo que la indexación debe ser universalmente aplicable. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un Estado que tú examinas la ley de función pública, tú la lees y te puede hacer preguntas como esta. La ley de función pública dice que los trabajadores los empleados públicos tienen que desempeñar 30 horas semanales de trabajo. La cumplen. Yo no sé si la cumplen. Y hay una serie de pautas que tienen que someterse a una evaluación del desempeño, que no pueden cobrar por los servicios que prestan, que no pueden hacer favores. Entonces, en el caso del Estado hay que someterse a lo que diga la ley de función pública. Ahora, en el caso de la empresa privada, yo creo que lo que hay que someterse a una política salarial que parta de la diferenciación entre la indexación y el estímulo al empleado que se desempeñe satisfactoriamente y el castigo al que no lo haga satisfactoriamente, porque o si no estaríamos afectando la productividad laboral y la productividad de la economía en general. La economía no anda muy bien. Sin embargo, el presidente Danilo Medina está, de acuerdo a análisis internacionales, con un 90% de popularidad. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la popularidad del presidente Medina no se origina como en su gobierno propiamente dicho. Él no ha hecho un gobierno tan bueno para justificar esa popularidad. A mí me parece que la popularidad se origina en el temor de los dominicanos en que se vuelva al pasado, en que se vuelva a presidentes anteriores que han gobernado y que han producido un estado de desconcierto mucho mayor que lo que estamos observando hoy, porque hoy, bueno, uno observa con preocupación la situación económica y la situación social, pero no se han producido, por ejemplo, determinados tipos de escándalos, determinados tipos de actos de corrupción, determinados tipos de excesivos gastos detrás de proyectos grandísimos que encubren procesos de tráfico de influencia, ni tampoco situaciones caóticas como se produjeron en los 2000 con el caso de la administración de los bancos, de la crisis bancaria del 2002. Me parece que lo que el dominicano está diciendo cuando apoya al presidente Medina es que no quiere que vuelvan los esquemas presidenciales anteriores. ¿Y cómo se podría si la Constitución lo prohíbe? Bueno, yo creo que la Constitución se ha modificado muchas veces. Con esto no. ¿Tú eres partidario de que se modifique? ¿Cómo? Si tú sabes que yo soy reformista. El reformista que niegue o que diga que se oponga a la reelección está faltando a la coherencia. Pero lo hacían porque era Balaguer. Quizá con otros no lo hacían. No. Yo creo que en una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo en este momento, tú no puedes desaprovechar el recurso humano que puede significar un presidente de la República o un funcionario cualquiera que tenga experiencia. Tú sí puedes someterlo al veredicto popular, tú sí puedes someterlo a la ratificación como es en Estados Unidos. Bueno,
Tú puedes tener 2 reelecciones, pero en el cuarto año a ti te evalúan. El presidente Carter no pudo reelegirse. O sea que creo que fue Carter, ¿no? Que no pudo reelegirse teniendo la opción y se postuló y perdió. Entonces, si tú estás inconforme, que la ciudadanía hable a través del voto. Pero eso habría que hacer un referéndum y también habría bueno, que hacer cada día son más son tecnicismos jurídicos. El viernes pasado salió una opinión de Hugo Tolentino Dil, que es un opositor, diciendo que no era necesario, que eso no se aplica, que hay un artículo transitorio que prácticamente dispensa todo el trámite. Y con esto yo no quiero significar que estoy a favor de la reelección. Yo lo que creo que fue un absurdo de esa Constitución, que debe corregirse, el prohibir la repostulación presidencial. Que sea la ciudadanía la que a través del voto decida si este candidato, si este presidente debe seguir o no. ¿Tú fuiste vicepresidente del Partido Reformista? No, yo soy. Ah, tú eres. Yo soy vicepresidente del Partido Reformista. Que no esté ejerciendo porque no me... No, ¿Está pasivo? No, bueno, yo estoy como un agente libre porque tenía una función de la cual fui sustituida. Fui sustituido como coordinador del gabinete técnico ¿Tú estás esperando que Quique te llame? No, yo no estoy esperando nada. Yo estoy cumpliendo mi responsabilidad como político, como reformista. Si tú lees mis artículos, yo insisto en que el Partido Reformista puede ser determinante en el próximo proceso electoral, pero no el Partido Reformista individualizado, sino el reformismo que ya está desagregado en tres pequeños partidos, el PRCC, que lamentablemente ya es un partido de menos del 5% en todas las encuestas. Yo creo que van 10 encuestas. Yo no sé qué es lo que necesitan más, qué señales necesita más el Partido Reformista para... Y ahora Amable, o el partido... Amable Aristi, con y el otro partido, y Eduardo Estrella. Ok. Entonces, si tú sumas todas las encuestas, esos 3 partidos, todas andan entre el 10 y el 15%. Y todo grupo político que comience con un 10 o un 15% es determinante en los procesos electorales. Un mensaje al pueblo dominicano. Que no pierda la esperanza, que es lo último que se pierde, como se dice popularmente, y que haga valer su derecho a tener por todos los medios a su alcance, a veces hablando, escribiendo y votando. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el economista Guillermo Garán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.